Dos ingredientes para salir del fracaso. Dos ingredientes para salir del fracaso. En este capítulo 51, hermanos, que hemos estado estudiando, narra la difícil situación que estaba pasando el rey David referente a la situación en que él se había estaba envuelto por la situación de pecado que él había caído. No solamente había caído en un pecado, sino que había cometido varios pecados, como el pecado de homicidio, el pecado de planificación. No solamente esto, sino que había llegado a la situación también del pecado de adulterio. Y todas estas cosas llevan a David a una situación, estudiábamos, difícil en los versículos anteriores, que habían llevado a David a una situación que sus huesos se habían secado, y un sinfín de situaciones. Y en medio de esta situación que está pasando David viene y llega a una conclusión. Y la conclusión en medio de esta situación de arrepentimiento que está teniendo David, en medio de esta situación, es que la única forma para él poder salir de este fracaso que le había venido producto de sus propias decisiones, era que él tenía que ofrecer un sacrificio diferente a todos los sacrificios que se hacían. Habitualmente los sacrificios que se llevaban a cabo llevaban unas solemnidades que usted las conoce, están establecidas en el libro de Levítico. Pero David llega a una conclusión y él llega a la conclusión y dice: para salir de este fracaso, para salir de esta herida mortal que estoy teniendo, físicamente hablando, emocionalmente hablando y espiritualmente hablando, para poder salir de acá, no voy a poder salir solamente con el arrepentimiento. Hemos estado estudiando que el arrepentimiento es una conducta que nace cuando aparecen en el ser humano los fracasos. En la vida solo pueden haber resultados positivos y resultados negativos cuando se emprenden ciertas cosas. Cuando iniciamos algo y hay un resultado negativo, hemos estado estudiando que es producto que algo se hizo mal. Hubo algo en el proceso que se hizo mal. Y yo se los ejemplificaba como en el caso de los aviones. Por ejemplo, cuando un avión cae, hay un accidente aéreo, les decía a los hermanos, y les decía: miren, hermanos, cuando hay un accidente aéreo, siempre los accidentes aéreos van a estudio. Y el estudio que les hacen es que la mayoría de los accidentes aéreos son errores humanos. Entonces se necesita llegar al fondo de la verdad. Hay programas de ello, hay situaciones de todo lo referente a los accidentes aéreos, y habitualmente esos errores humanos que se llevan a cabo, resultó que el avión se cayó porque un tornillo quedó mal ajustado. Hace poco les comentaba que hubo una serie de accidentes aéreos, y resulta que en la investigación se dan cuenta que estos accidentes aéreos empiezan a ocurrir porque había la mayoría de personas que trabajan en las torres de control son personas que ya tienen 60 años, y resulta que eran personas con mucha experiencia y personas que tenían mucha experiencia en sus cargos, pero se habían jubilado y habían llegado a estas posiciones personas con poca experiencia, no necesariamente de poca edad, ¿verdad? Porque eso no lo determina la experiencia, sino que habían llegado personas que no tenían la experiencia requerida para poder tener un control aéreo. Y por eso usted se fijó, hace unos 3 meses empezaron a chocar aviones con aviones. Y entonces esa fue la solución, de que las personas
con experiencia se habían jubilado. Entonces, cuando uno investiga y se da cuenta que hay un error, hay un tornillo que quedó flojo, entonces uno tiene que darse cuenta que hubo un factor humano que provocó esa situación. El mecánico que dejó suelto el freno, la persona que manipuló aquello. Entonces, el arrepentimiento viene cuando hay un resultado negativo, el avión se cae, hay un accidente aéreo. Por ejemplo, yo recuerdo del caso de una persona que mató toda su familia. Iban a hacer una diligencia con todos sus hijos y con toda su familia. Y resulta que en la excursión que llevaba el padre de familia, resulta que esta persona es una persona que siempre conduce a excesiva velocidad. Le estoy hablando de un caso, una anécdota de una persona cercana. Y entonces, esta persona siempre conducía a excesiva velocidad. Pero resulta que ese día, en la excursión que hicieron, iba a excesiva velocidad. Y lo que resultó fue que hubo un accidente. Y en el accidente murieron sus 3 hijos, murió su esposa, y resulta que solamente él quedó vivo. Cuando usted ve ese tipo de situaciones, y todo el mundo decía, este tipo es un gran loco para manejar. Este tipo es un gran loco para manejar. Este tipo al rato se va a ir a matar. Pero resultó que el momento que tuvo el accidente mató toda su familia y él quedó vivo. Eso fue hace unos 15 años. Lo que le quiero mencionar es que cuando hay un resultado negativo, entonces tiene que nacer de la persona una condición humana, una conducta humana que se llama el arrepentimiento. Entonces él tiene que llegar a la conclusión y no echarle la culpa a que la calle estaba lisa, porque recuerdo que ese día estaba lloviendo. Entonces no echarle la culpa a que las llantas estallaron, y no echarle la culpa a nadie más, que fueron la conducta que él tomó de conducir a excesiva velocidad. Entonces, cuando uno se da cuenta de esa realidad y reconoce su error, la Biblia a esto le llama arrepentimiento, el reconocer el error. Y entonces el arrepentimiento no puede nacer. Entonces, pero el problema es que la persona tiene un resultado negativo, se muere toda la familia, y resulta que la persona viene y lo que hace es que le dice, mire, fíjese que el culpable de que yo haya matado toda mi familia es que las llantas estaban lisas, y como las llantas estaban lisas, una llanta se estrelló. Entonces es obviar el problema cuando realmente no fueron las llantas, porque si usted hubiera ido a 40 kilómetros por hora, a 60 kilómetros por hora, jamás toda la familia se hubiera muerto. Entonces es reconocer nuestros errores. Entonces la Biblia le llama a esto arrepentimiento. Entonces David, ya en este capítulo 51, está en el proceso de arrepentimiento. Él ya está arrepentido. ¿Por qué? ¿Arrepentido de qué? Arrepentido de que había planificado el homicidio de Urías. ¿Quién era Urías? El esposo de una mujer que él había cometido adulterio con ella. Y entonces, para tapar este problema, entonces él planifica la muerte, planifica el homicidio, porque la mujer había quedado embarazada. Y entonces habla con su general y le dice, mira, necesito que este hombre me lo pongas al frente de la guerra. Pero no solamente me lo pongas al frente de la guerra, sino que cuando todos tiren los flecheros y las armas detonen, lo dejen solo para que muera. Lo quiero muerto, dijo David. Entonces David ya había pasado todo este proceso. Y entonces él ya estaba en el proceso de arrepentimiento. Él ya sabía que él era un homicida. Él ya sabía que él había cometido toda esta cadena de pecados. Él ya estaba consciente. Ya no estaba echándole la culpa a Betsabé. Ya no estaba echándole la culpa a Urías. Ya no estaba echándole la culpa al otro. Ya él estaba consciente que necesitaba arrepentirse, que el culpable no era Dios, que el culpable era él. En esta condición él está acá, en este capítulo 51. Pero dice él, para salir de esta situación, para salir de este abismo, para salir de esta condición de fracaso, para salir de este golpe,
no solamente voy a salir con el arrepentimiento. Entonces dice acá David en el 51, dice, la única forma acá para que yo pueda salir es que le haga un sacrificio a Dios. Pero no lo voy a hacer como lo hacen los demás, que van a matar un animalito y se lo ofrecen al Señor, porque me quedaría corto. El Señor no recibe aquello que se hace fingido, sino que voy a hacer un sacrificio diferente. Y entonces va donde el Señor, y él conoce a Dios y dice, ya sé que al Señor le agradan los sacrificios. Por ejemplo, si yo le haría una pregunta esta mañana a usted, o esta tarde, o esta noche, le diría, mire, ¿qué cosas le agradan a su padre? Usted las conoce. A su madre, usted las conoce. A sus hijos, usted las conoce. Pero la pregunta sería, ¿qué cosas le agradan a Dios, que es su Padre, que es nuestro Padre? Entonces, ¿qué cosas le agradan a Dios, nuestro Padre, el Dios nuestro, el Dios de Israel? ¿Qué cosas le agradan? Y entonces usted ve que en la Biblia lo establece, que una de las cosas que al Señor le agradan, por ejemplo, usted ve que por eso es importante el ayuno, por eso es que es importante, dice la Biblia que al Señor las cosas que le agradan son las almas, la salvación de almas. Y por eso es que cuando uno entiende, porque para el Señor una abusada de almas, para el Señor una abusada de almas, para el Señor que se transmita el evangelio, para que las almas se salven, eso es como que a su papá usted le diera un carro último modelo, para que usted lo entienda. Entonces, para el Señor una abusada de almas es un gran regalo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y por eso es que a lo largo de todos estos 27 años nos hemos enfrascado en esa misión y en esa visión. Un bus por reunión, porque sabemos que a nuestro Padre, Dios, el Dios de Israel, le agradan las almas. Entonces se hace el trabajo y se hace para que nuestro Padre se alegre. Pero no solamente ese es un regalo, si todo es de Él, sino que la Biblia establece que el otro regalo que se le puede dar al Señor es, leámoslo aquí, el versículo número 16, 51:16, dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces, el segundo regalo que uno le puede dar a Dios, aparte de las almas, porque por eso le estoy mencionando, si usted viene y le quiere, o sea, Dios es dueño de todo. Entonces, pero acá dice que un regalo que se le puede dar a Dios es un sacrificio de humildad. Un sacrificio de humildad. Entonces dice acá que el Señor se agrada de aquellos corazones contritos y humillados. El Señor se agrada de aquellos corazones que reconocen su debilidad. Entonces decíamos como tema los dos ingredientes para salir del fracaso. Entonces el primer ingrediente para salir del fracaso es el arrepentimiento, el reconocer mis errores, el reconocer en donde dejé la tuerca floja, en donde me equivoqué, pero no para que me señalen, sino para presentarme delante del Señor y decirle, Señor, reconozco este error, reconozco que fallé aquí, reconozco este otro resultado, reconozco esta otra situación que me está pasando. Y entonces viene el Señor y se agrada de esa condición de los seres humanos. Se agrada de esa condición. Usted ve en el caso del libro de Génesis, en el capítulo número 3, el Señor esperaba de la humanidad, esperaba el arrepentimiento, esperaba que Adán y Eva se arrepintieran. O sea, esperaba que Adán y Eva no se escondieran, esperaba que Adán y Eva llamaran al Señor, le dijeran Señor, porque tenían una comunicación directa, y le dijeran Señor, he cometido un error, he cometido un pecado,
y el pecado que he cometido es que comimos del árbol que tú nos dijiste que no comiéramos. Señor, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Pero usted ve que cuando el Señor llegó al jardín del Edén, ellos estaban escondiéndose, ellos estaban tapados con hojas de higuera, ellos estaban, y usted ve que cuando el Señor viene y les pregunta, como que ustedes han comido de algo, y entonces empiezan a obviar, y empiezan a obviar y a esconderse del resultado, siendo tan obvio el resultado negativo que ellos tenían. Y entonces el Señor esperaba que de ellos saliera, decirles: mira, Señor, la serpiente no es la culpable, fuimos nosotros. Nos dejamos guiar por lo que nos dijo y comimos, y ahora estamos en esta condición. Te pedimos perdón. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero usted ve el error que cometió Adán y Eva. Se escondieron delante del Señor. Mire, una de las cosas que más ofende siempre es el no reconocer nuestros errores. Ese es un mal que los seres humanos siempre acarreamos. Y entonces el Señor dice: la forma para salir del fracaso es a través del arrepentimiento. Cada uno debe de reconocer nuestros errores, nuestras faltas y nuestros pecados. Pero si nosotros hacemos la misma de Adán, la misma de otros personajes en la Biblia, lo que va a resultar es que el problema lo vamos a agravar más, y se va a ir agravando más, y se va a ir agravando más, a tal grado que la sentencia y la expulsión del jardín del Edén va a ser más obvia. Fíjense que probablemente juguemos con las ideas. Probablemente si Adán y Eva hubieran reconocido sus errores, si Adán y Eva hubieran hablado antes que el Señor los descubriera, no hubiera pasado todo esto que pasó con la humanidad. Hubiera habido un cambio, porque usted ve que a pesar de que el Señor Dios actúa ahí en el libro 3 de Génesis como un juez, a pesar de que Él actúa como un juez dando una sentencia contra la humanidad, Él mismo está dando la solución ahí. Él mismo está diciendo: mira, vas a quedar en esta condición, pero dentro de tanto tiempo va a venir alguien que te va a venir a salvar. Y entonces es aquí en donde uno tiene que entender que para salir del fracaso, para salir del abismo, se necesita reconocer, el reconocimiento, y el reconocimiento es el arrepentimiento. Pero como le mencionaba en la otra ocasión, vivimos en una cultura perfecta. Vivimos en una cultura en donde los errores se pagan caro. Los errores se pagan con humillación. Los errores se pagan con expulsión. Los errores se pagan con el desprecio. Pero no importaría esa condición con tal de que yo me sienta en paz, que he reconocido mi error, que he reconocido mi situación, para no volverla a cometer. Entonces viene acá David y dice: ya estoy arrepentido, ya entendí que maté a este hombre, que adulteré, que planifiqué, que lo dejamos solos, y no solamente eso, sino que hice que mis generales también lo mataran indirectamente. Pero dice acá: necesito hacer un sacrificio de humildad, porque el otro sacrificio no lo va a recibir el Señor. Entonces aquí vemos que el sacrificio de humildad, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Entonces, para poder salir de esa condición necesitamos arrepentimiento y humildad. Dos ingredientes: arrepentimiento y humildad. Ya en la práctica esto se desarrolla así, para que lo entendamos. El arrepentimiento surge cuando yo ya maté a otra persona, como en el caso de David. Entonces el arrepentimiento es para hechos pasados. Cuando una persona ya cometió un pecado, el arrepentimiento surte efectos para atrás. Entonces me puedo arrepentir de las cosas que yo hice hacia atrás.
Entonces el arrepentimiento surte para atrás, cuando la persona mató, cuando la persona adulteró, cuando la persona pero atrás. Pero la humildad es una condición presente, es una condición del presente, de ahora. Entonces la humildad aplica para el ahora y para el futuro. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el problema que la humildad, la Biblia la define, y se define la humildad como el reconocer. Por eso le explicaba, el arrepentimiento es reconocer el pecado o el error o el tornillo que yo dejé suelto que llevó a cometer esta situación y este resultado. Pero la humildad se establece en el presente mío. Entonces yo digo, en el presente yo me declaro una persona incapaz. La humildad es cuando yo me veo capaz, y a pesar de que me veo capaz, no me lleno de orgullo, no me lleno de soberbia. Y entonces, como voy a explicar esto para que lo podamos entender. El problema de la humildad es que los logros positivos, cuando a uno le empieza a ir bien en la economía, cuando a uno le empiezan a subir en el trabajo, el salario, cuando a uno le empieza a ir bien en la familia, cuando a uno le empieza a ir bien con los hijos, cuando uno se va llenando de gloria humana o espiritual, como usted quiera llamarlo, logros, cuando le dan el título, cuando le dan esto, entonces todo eso es un ingrediente que el ser humano se va llenando de orgullo. Entonces nos vamos llenando de orgullo. Inicia con el orgullo. Después que tenemos un carro y tenemos otro carro y después tenemos otra casa y después tenemos más cosas y después nos sigue yendo tan bien, entonces el ser humano se llena de soberbia. Vea cómo inicia esto: orgullo, soberbia. Y entonces ya el ser humano tiene estos dos ingredientes en la realidad y en el presente, y se llena de estos dos ingredientes para el futuro y para el presente. Entonces el ser humano en ese momento, cuando está lleno de gloria, está lleno de vanagloria terrenal o de resultados positivos, entonces él dice: yo soy fuerte, yo soy campeón, yo soy el que gano. Y entonces en ese momento el ser humano pierde la humildad. Entonces la humildad, dice la Biblia, que es el reconocerte débil, aunque seas capaz. La humildad es reconocerte débil, aunque tú puedas. La humildad es reconocerte que yo no puedo. Por ejemplo, hace algunos años, yo soy fanático del boxeo, y entonces recuerdo de un boxeador que iba a ser el mejor boxeador de todos los tiempos, porque iba a llevar 100 peleas. Su meta era llegar a 100 peleas sin perder ninguna pelea, empates y completa. Entonces él dice, entonces imagínense un peleador que durante 100 veces nunca haya perdido ni empatado. Entonces él iba, entrenaba, disciplinado, esto y esto otro. El problema es que él había llegado a la número 90. Y cuando llegó a la número 90, imagínense, le hacían falta 10, dice este peleador. Entonces dice él que ya estaba él para llegar a los 100 y nadie lo podía destronar ahí, porque es meramente casi imposible llegar a 100 peleas sin perder. Primeramente tener las energías y todo. Entonces, pero dice él que resultó que él se para en el cuadrilátero en la pelea número 90, y resulta que en esa pelea 90 lo noquean. Y lo noquea un novato, alguien desconocido. Lo noquea una persona que era X, una persona. Yo vi esa pelea en vivo. Y entonces fue como, ¿y qué sucedió acá? Este hombre que lleva 90 peleas, que dice que va a llegar a las 100 y se retira, y
pasó y lo viene a noquear una persona que no tenía sentido. Por lo menos alguien, otro fuerte, pero alguien que no era un total desconocido en el ambiente. Entonces, pero él ahora da charlas a todos los boxeadores y a todos los que han fracasado y dice: mire, el problema mío es que cuando yo llegué a la pelea 90, ¿y sabe por qué me noquearon? Dice: ¿sabe por qué me noquearon? Porque yo ya no entrenaba. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces dice él que su derrota y su golpe fue porque él ya no entrenaba. Dice que esa pelea había llegado trasnochado y que la última y penúltima pelea se había metido droga todavía y había logrado ganar la penúltima, pero esa pelea no logró ganar, había llegado trasnochado y entonces por eso perdió y de ahí ya no se pudo levantar y fue un fracaso. Ya cuando usted ve que un boxeador pierde, ya es difícil que vuelva a ganar un campeonato porque va para abajo todo y por eso se cuidan de no perder. Y entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Entonces él reconoce ahora y dice: miren, no dejen de entrenar, sean disciplinados, manténganse aquí, manténganse acá, porque yo perdí todo lo perdí porque me confié. ¿Pero por qué se confió? Porque ya su corazón estaba lleno de orgullo. Y ahora dice él en sus comentarios, dice: es que imagínate, mantenerte humilde con mi jet, dice él. Yo ya andaba en mi jet, ya tenía mi yate, todas las mujeres que quise, esto otro, imagínate. Entonces dice él, era difícil porque ahora está la pobreza y entonces era difícil mantenerte ahí. Y entonces dice: para que no te pase lo mismo que me pasó a mí, dice él, entonces tienes que mantenerte humilde, tienes que mantenerte ahí en la realidad. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el problema es que la derrota, por eso le digo, y el fracaso no aparecen así de la nada. Aparecen de la falta de disciplina, aparecen de la falta de entrenamiento, aparecen de la soberbia, aparece del orgullo. Entonces el problema es que nadie nos dice, no hay una pesa para medirnos el orgullo, no hay una pesa para medirnos la arrogancia, no hay una pesa para medirnos la soberbia. Entonces, como no la hay, entonces dentro de nuestro interior se está haciendo un monstruo, y se está haciendo un monstruo a tal grado que cuando viene a estallar en un gran golpe, como en el caso de David, que imagínense que esta soberbia y este orgullo que andaba David llevó a decir: miren, yo soy la ley, yo soy el rey aquí, y como yo soy el rey, yo puedo matar a Urías. Imagínense el nivel, porque había ley, así como hoy hay ley, ahí había ley. No, la Biblia dice pues no matarás, los 10 mandamientos, había un Torá, pero David dice: a mí no me importa, si yo soy el rey y yo puedo matar, yo soy amigo de Dios. Y entonces viene y planifica matar a Urías. Entonces ahí usted ve que David andaba en un nivel de soberbia y de orgullo que lo lleva a pasarse la ley terrenal que había ahí, y eso lo lleva a esta condición. Y entonces, pero es aquí en donde él dice: la única forma, ya él está arrepentido, la única forma para que salga de este abismo es que yo le haga al Señor un sacrificio de humildad, porque el Señor se agrada de los sacrificios de humildad. Váyase al segundo libro de Crónicas y vamos a terminar con este caso de este joven. En este capítulo 34 del libro de Crónicas, vea a este joven. Dice, y el versículo número 3 dice: a los 8 años, versículo número 8, perdón, 34:1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén. Para que lo entendamos así, se lo voy a explicar.
para que lo entendamos, este muchacho lo ponen de rey, pues de presidente, pues, a los 8 años. Y se podía eso, sí, hermano, sí se puede. Igual que las herencias, pues, usted le deja a una persona de 15 años una herencia, le ponen un curador para que esa persona, como un administrador, que sea el que ande haciendo todos los gastos, al tío, al fulano. Entonces el hombre lo ponen a los 8 años de rey. Y entonces él, al verse impotente, entonces dice, empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a buscar a Dios, porque imagínense a los 8 años gobernar un país. Y entonces empieza, se siente con pena, se siente con timidez, y empieza a orar y empieza a buscar a Dios. Y se da cuenta que él venía de sus padres, eran adoradores de ídolos, y entonces se encuentra el libro de Moisés y los 10 mandamientos y los lee y dice, vamos a implementar todo esto. Y empieza a implementarlo y empieza a hacer una revolución, a que el pueblo se apegara a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Y usted lee ahí todo lo que empezó a hacer: botar los ídolos y hacer esto otro, y estaba en su gloria. Pero vea, váyase al versículo número 20. Mire lo que sucedió cuando estaba ahí arriba. Dice en el versículo número 20 del 35, dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, porque el templo se puso a reparar, Necao, rey de Egipto, subió a hacer la guerra. Necao, Egipto era la potencia mundial, para que usted entienda. Egipto en ese momento era la potencia mundial, como decir Estados Unidos ahora. Entonces Necao, dice, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Primeramente, en esta ocasión, síganmelo leyendo, ya se los explico. Y dice el versículo 21: y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Mira, entonces los babilonios estaban peleando con Asiria, y entonces viene este Josías y se mete en un pleito ajeno. Entonces el rey de la potencia mundial, que era Necao, que era Egipto, le manda a decir: mira, ¿y por qué te estás metiendo en este pleito? ¿Por qué te estás metiendo en este pleito si este pleito no es con vos? A vos te respeto. Y le manda los mensajeros, porque desde el hecho que le manda los mensajeros es que lo respetaba. Pero ve a y dice: sube contra este rey de Egipto, contra la potencia mundial. Y entonces, y en medio de esta situación viene Josías, y a pesar de que Necao está insistiendo que no, él no está contra él, y dice Josías, mire lo que dice acá: Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Vea, mire cómo le dice Josías: mira, viene el rey de la potencia, y le dice: mira, yo no estoy peleando con vos, estoy peleando con los babilonios, con Asiria, no te metas. Y entonces viene Josías y le dice lo que leíamos acá: Dios me ha dicho que me apresure. Sigámoslo leyendo. Dice: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en campo de Megido, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces el rey: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Murió Josías. ¿Por qué murió Josías? Josías viene y muere porque se había llenado de gloria, estaba en su mejor momento, y entonces, pero no se había revisado que su corazón estaba lleno de orgullo y de soberbia. ¿Y por qué estaba lleno de orgullo y de soberbia? ¿Por qué? Porque había tenido éxito a temprana edad, había logrado muchas cosas. Por eso es que no es muy bueno tener éxito antes de los 40, porque
habitualmente la persona tiende a perderse. Y entonces había tenido un gran éxito. Y entonces, pero él estaba lleno de orgullo, lleno de soberbia, a tal grado que viene la potencia del mundo y le dice, se pone a pelear con la potencia del mundo, con Necao. Y mire, y Dios le habla a este faraón y le dice, mandale mensajeros a este que se calme, que no se meta. Pero viene él y le dice, mira, Dios está conmigo y no te querrás meter porque mi Dios te va a fulminar, Dios te va a matar y esto otro. Pero no se dio cuenta, no tuvo la humildad, no logró reconocer que era Dios hablándole a través del faraón. Es que muchas veces cuando uno está ensoberbecido, cuando uno está enaltecido, no se da cuenta y nos cegamos. Pero Dios habla a través de este mensaje. Dios habla a través de las predicaciones. Dios habla a través de las piedras. Dios habla a través de las redes. Todo, de todas formas, Dios nos está hablando porque viene nuestra ruina, porque viene nuestro fracaso. Es Dios hablando a través de hasta de los inconversos. Dios nos habla. Entonces muchas veces nos centramos y decimos, no, pero Dios no, usa hasta las piedras para hablarnos. La clave para nosotros no pasarlo el límite, ¿cuál va a ser? La clave siempre va a estar en que mi corazón siempre esté humilde, que no haya arrogancia, que no haya soberbia y que yo siempre lo tenga claro. El que tengo que tener claro, que yo no soy fuerte. El que tengo que tener claro, que yo no puedo mantener mi matrimonio a flote, que yo no puedo sacar adelante a mis hijos, que yo no puedo sostenerme en un país en crisis, que yo no puedo, me declaro incompetente. Pero sí, yo no puedo, pero hay uno que sí puede, y el que puede en nosotros es el Señor. Y entonces cuando yo no me quedo en el decir, sino que de mi corazón nace esta condición, entonces el Señor, le estamos haciendo un sacrificio de humildad al Señor. Estamos reconociendo que nosotros somos débiles, que nosotros no podemos, que nosotros no nos declaramos incapaces. Y a medida que entre más nosotros nos declaramos incapaces, entonces el Señor viene y obra en la situación que nosotros estamos pasando. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces usted ve acá que le caen los flecheros y lo matan a Josías. Entonces, hermano, los dos ingredientes para salir del fracaso: se necesita arrepentimiento, que es hacia atrás, hacia las conductas que yo he desempeñado en el pasado. Pero para el presente se necesita humildad y para el futuro se necesita humildad. Es la única forma para salir del fracaso. Es los dos únicos ingredientes que nos van a poder sacar a flote. Esto le hizo falta a Nabucodonosor. Esto le hizo falta a Josías. Usted ve que Josías estaba en una situación de gloria. Y entonces dijo, no, si Dios habla conmigo. Pero no logró reconocer que Dios estaba hablando a través de un impío, que era el faraón. Entonces es ahí donde uno tiene que entender de que la clave para salir de la situación es un sacrificio de humildad. Un sacrificio de humildad nos dará el camino, nos dará la guía para salir de esa situación difícil. Vámonos al Salmo que estamos estudiando. Y aquí en el Salmo 51 y en el versículo número 17 dice: los sacrificios de Dios son en el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y esta es una doctrina a través de toda la Biblia. Este es un principio a través de toda la Biblia. O sea que entre más nosotros nos enaltecemos, más vamos a ser humillados. Entre más nosotros nos creemos, más vamos a ser humillados. Entre más nosotros decimos que podemos, más vamos a perder. Entonces, hermano, ¿qué hago? Hay que mantenerse en el sacrificio de humildad, pero no en el sacrificio de humildad de apariencias,
sino que en el sacrificio de humildad de un corazón contrito y humillado. Probablemente nadie lo va a ver a usted, pero que usted mismo se declare incapaz delante del Señor y usted mismo le pueda decir: Señor, yo no puedo. Señor, yo realmente aquí me declaro incapaz, no puedo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Hermano, es que fíjese que no salgo ni de esta ni de esta otra. Pues si no salimos de la situación y viene otro fracaso y viene otro golpe y viene otra situación, porque nosotros seguimos empeñados en no arrepentirnos de nuestros errores o de nuestros pecados, cuales fueren. Y además lo que hacemos es darle vuelta a la hoja. Y lo que hacemos es llenarnos de orgullo, llenarnos de soberbia. Yo siempre predico un ejemplo. Levante la mano todos aquellos que nacieron con carro. Poco, ¿verdad? Nadie nacimos con carro. Pero ya muchas veces tenemos 5 años de andar en carro, 10 años de andar en carro. Pero, por ejemplo, yo personalmente ocupo una válvula desairadora. De repente me vengo en un bus, dejo el carro parqueado y me voy en el bus. Y de esa forma, uno se va dando cuenta de lo petulante que uno está haciendo ya. De esa forma uno se va dando cuenta de lo arrogante que uno está ya. Y entonces uno se va dando cuenta de lo orgulloso que uno anda ya. Entonces todas esas cosas son las que uno mismo tiene que ir buscando para buscar las formas para que le vaya saliendo el orgullo a uno y la soberbia. Por ejemplo, yo cuando a lo largo de estos 20 años siempre le voy y le comento al pastor y siempre le digo: pastor, si dije algo, me salí de la doctrina, si dije algo mal, no tenga pena ni miedo ni nada de decirme y de encajonarme que lo hice mal. Y a lo largo de todos estos años esa ha sido mi disciplina. Y entonces él me dice: mira, aquí pasó esto otro, y me atrevo porque me lo estás diciendo. Y eso ha sido a lo largo de todos estos 30 años. Pero si uno se queda: no, yo ya puedo, nadie me puede decir nada. Y eso es de todos los mensajes. Pastor, dígame si mira, aquí recuerdo de una ocasión que dije algo que estaba fuera por ignorancia, por decirle algo. Creo que mencioné a Jesús lo mencionaba a Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces me dijo: Jesús sí aparece, pero representado en esta otra forma. Me dijo esto, y entonces, pero ahí mencionaste que era Jesús. Pero todas esas cosas usted no las puede llevar a cabo en un corazón orgulloso, vanidoso, creyendo que usted puede. Y entonces por eso es que vienen golpe tras golpe y golpe tras golpe, porque se necesita. El pastor siempre nos ha dicho: si usted tiene, agáchese. Si usted tiene más, agarre un guacal y vaya a lavar los baños de la iglesia. Si usted anda en avión, agarre un guacal con rinzo y vaya a lavar los baños de la iglesia. ¿Por qué? ¿Me está humillando? No, lo que estamos haciendo es hacerlo entender que usted ha llegado ahí arriba, no por méritos propios, sino que usted ha llegado ahí arriba por la voluntad y la misericordia del Dios vivo que le servimos. Pero usted ve la gente, usted le dice: mire, hermano, va a lavar los baños ahora. Yo ni en mi casa los he lavado, y a cuenta de que le voy a estar limpiando el popó a esta gente, porque ayer a veces no hay agua y entonces hay que echar agua.
Entonces, pero usted ve, ¿por qué? Por eso es que la iglesia es la mayor medicina que puede tener el creyente. Entonces es ahí en donde uno tiene que ir. Por eso es importante el servicio al Señor. Mire, nosotros nos crecimos en el comercio. Nos crecimos en el comercio y fuimos exitosos en el comercio. Y uno de los grandes situaciones pruebas que el Señor nos pulió fue que un empresario pida dinero. Eso es lo más humillante que puede haber para uno de empresario. Y entonces esa es una cosa, es como pedir dinero. Yo no. Y entonces usted ve que a lo largo de muchos años aquí en la iglesia fue hasta que el Señor nos habló y se tuvo que poner el protocolo, para que usted tenga una idea. Porque para que uno venga y pida, eso es, para uno es humillante. Para mí era humillante. Pero sí, tenés que pedir. Pero no vas a pedir para vos, estás pidiendo para Dios. Ay, Señor, no, hombre, está campeón, esto y esto otro. Ay, sí, así es, hijo. Tenés que humillarte, tenés que rogar, tenés que llorar. Y todo eso Dios lo hace para sacarle los aires, para bajarlo de la nube a uno. Y cuando a uno Dios lo baja a la nube, entonces el Señor obra en los corazones contritos y humillados. Entonces uno tiene que tener las válvulas para irse quitando la soberbia, irse quitando el orgullo. Por ejemplo, yo recuerdo que mi papá nos quitaba el orgullo a nosotros. Mire cómo hacía mi papá para quitarnos el orgullo. Nos íbamos de aquí a Costa Rica, porque nosotros tenemos negocios en Costa Rica y Nicaragua, Honduras. Entonces nos íbamos de acá hasta Costa Rica, hasta Panamá, pero en bus. Yo nunca me había subido a un bus a la edad de 7 años. Y entonces, pero qué galán que en la Ticabús, no, sino que nos íbamos transbordando desde aquí hasta Costa Rica. Lleva 2 días o 3 días, si usted le mete con ganas, de bus en bus, de terminal en terminal, en medio de los canastos, en medio y la gente tosiendo, y nos tiraban ahí. Y entonces mi papá ahí con nosotros, y ya ven, hijos, ya ven, ya ven, y para allá, y allá nosotros llegamos allá. Y sabe, cuando llegábamos allá, nosotros decíamos, nos vamos a quedar en un buen hotel. Y nos íbamos en Nicaragua, nos quedamos en un hotel que valía $10, en una pensión, $10 la noche, y ahí apiñados todos. Y ya venía él, y allá en Costa Rica nos quedamos en el mejor hotel. Y entonces uno veía ayer en la pensión y ahora aquí. Ahora nos vamos a venir en avión para atrás. Mire, cuando uno viene acá a la casa, mire, no hay necesidad que le digan barra la casa. No hay necesidad que uno ande apagando los chorros. Uno mismo los apaga, uno mismo. ¿A dónde lavo los platos, mamá? ¿A dónde barro? ¿A dónde trapeo? Deme, porque yo entiendo que Dios es el que nos tiene aquí. Y uno empieza a darse cuenta que todo es obra de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero imagínense si a nosotros nos hubieran inculcado a todos, porque el pastor nos ha creado en esta enseñanza. Orgullo, petulancia. Entonces uno se va subiendo a un avión en donde se pierde y se humilla. Entonces de ahí viene la caída. Por ejemplo, nosotros venimos de una congregación en donde el pastor era como decir un presidente. Entonces tiene la puerta aquí atrás, sale acá, y si usted quiere hablar con él, la cita más próxima es en 8 meses, si usted tiene cuello con él, con la secretaria de él. Entonces usted va a apuntarse
Y usted se anota y dentro de 8 meses si usted quiere tratar un caso con él. Pero ¿qué le quiero decir con todo eso? Entonces cuando nosotros vimos eso no es bíblico. Eso es estar subiendo a alguien en el techo y en el techo y en el techo. Y entonces dijo el pastor, acá no, aquí si alguien quiere hablar conmigo, aquí estoy, aquí adelante, cuando se termine el culto vamos a leer. ¿Por qué? Porque uno tiene que darse cuenta que todo proviene de Dios. Usted está aquí sentado porque Dios lo ha traído. Nosotros estamos aquí sentados porque la misericordia de Dios es sobre nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos está en las manos de Dios y en la voluntad del Señor. No crea que es así por así, que usted puede hablar con nosotros. Así por así que nosotros vamos ahí a su casa. Es por eso, porque entre más, dice el pastor, entre más arriba estás, más abajo metete. Y si tenés los pies en la tierra, entonces hace un hoyo y cava 3 metros y lo metes y metes la cabeza también. Ah, ya, hijito, ya está ganando $3,000, $4,000. Ajá. Ah, qué bueno, te felicito. Mete más la mano en la cabeza, serví más, porque todo eso que estás ganando, todos esos triunfos no provienen de la fuerza humana, no provienen de tu trabajo, no provienen de tu inteligencia, no provienen de tu salud, provienen de Dios, de Dios. Es Dios el que te dio ese trabajo, es Dios el que te dio esa casa, es Dios el que te da la salud, es Dios el que te levanta, es Dios el que nos tiene parados hasta este día predicando su palabra. La infinita misericordia de Dios es el que nos tiene con vida. Pero si uno se va distanciando, entonces viene el caso de Josías. ¡Pum! El golpe. Y lo matan al hombre. Quítame el chaleco, le dice, y lo llevan a enterrar. No logró detectar que hace tiempos se le había acabado la humildad. La humildad no es vestirse con ropas rotas, hermano. La humildad es una actitud que nace del interior, de decir yo no puedo, de decir yo soy incapaz. Yo siempre lo he dicho, mire, criar hijos. Ayer estábamos hablando con el pastor de eso y decía, o sea, que un hijo, si un hijo, imagínense, un hijo le sale maleante, tiene que lidiar usted con él. Si un hijo le sale drogo, tiene que lidiar con él. O sea, no es fácil. Y hay casos en donde usted hace todo lo humanamente posible. O sea, usted lo trae a la iglesia, hace esto otro, y usted hace lo humanamente posible, pero le sale mal la situación. Entonces es ahí donde uno tiene que darse cuenta que uno no puede. Es Dios el que puede cambiar, es Dios el que lo va a cambiar, es Dios el que va a preservar el matrimonio, es Dios el que va a preservar mi economía en este país en crisis, es Dios el que está haciendo su obra en mí. Yo no puedo, es Él el que me mantiene con salud. Pero si yo me voy llegando, no, hombre, no viera, hermano, yo hago 1 hora de ejercicio en la mañana, sí, hacerla, está bien, yo no estoy diciendo que no la hagas, y otra en la tarde y hago esto otro, sí, está bien, pero tienes que darte cuenta que todo proviene del Señor, todo es de Dios. Entonces, entre más estamos arriba, más hagamos sacrificios de humildad, hermano. Bájese de ese caballo. Bájese de ese caballo. Ese caballo ya nos llevó a muchos fracasos. ¿Para qué seguir insistiendo en ese caballo? Si ya nos tiene golpeados, hermano. Es mejor reconocer. Uno se equivoca. La grandeza del ser humano es en reconocer. Mire, yo le puedo decir algo. Si usted se equivoca y usted va donde sus padres terrenales y usted le dice, mire papá, fíjese que vendí la camioneta. ¿Y cuál? ¿La tuya? No, la suya. ¿Y qué hiciste el pisto? Lo perdí. Entonces, creo, ¿y qué va a hacer? Mira lo que tenés. Va a haber misericordia. Pero si usted llega con la petulancia, con la arrogancia, entonces eso hace que Dios se aleje de nosotros. Entonces, la clave para salir del fracaso, mire, ya se divorció, ¿cuántas veces se divorció? Y sigue insistiendo en el mismo lío.
Es que el hombre es el malo. No, no es el hombre. Son nuestras conductas, son nuestras actitudes. Es ahí en donde uno tiene que reconocer la situación. Y es Dios el que le va a ayudar, es Dios que le va a sacar adelante. Y Él es poderoso para transformar cualquier situación negativa en positiva en nuestra vida. Usted ve el caso de Sansón. Sansón estaba sin ojos y allá estaba contra los filisteos. Pero ¿qué hizo Sansón? Señor, te pido que me devuelvas la fuerza. Y esa ocasión Dios vio su corazón contrito y humillado y vino la fuerza de Dios hacia Sansón, y en esa ocasión mató más filisteos que cuando estaba en vida. O sea, es ahí en donde uno tiene que darse cuenta que nosotros no somos fuertes. No somos fuertes, nadie es fuerte, nadie. Nosotros somos fuertes en Cristo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Cierre sus ojos y póngase en